Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Permacultura Naturalia. Esto que tengo acá atrás es una pared de adobe, una pared hecha con ladrillos de barro. La técnica que te traigo hoy es mucho más liviana, mucho más eficiente, mucho más económica y lo bueno es que está hecha en un 90% con paja. Bloques de tierra alivianada. Estoy al lado de los bloques BTA, bloques de tierra alivianada. Esta es una técnica que, como te dije antes, tiene el 90% de paja, o sea, cada uno de estos ladrillos están compuestos en un 90% de paja, lo cual lo hace, por supuesto, muy livianos, muy térmicos y además muy sencillos de realizar. Realmente son económicos, o sea, acá tenemos la participación solamente de un 10% de tierra arcillosa. Son técnicas que son muy interesantes para lugares donde no tenés una tierra de calidad o donde no hay demasiado suelo y donde sí por ahí tenés una buena cantidad de fibra. Te quiero mostrar algunas características principales de los bloques BTA. En primer lugar, fíjate que son rectangulares, tienen un lado largo y un lado corto. Este lado largo es el doble exacto del lado corto, podríamos llamarle que el largo es 2 veces el ancho. Tiene una serie de huecos, estos huecos nos permiten alivianar un poco más el ladrillo y además poder introducir algún tipo de aislante, como pueden ser, por ejemplo, viruta seca, pasto seco, paja seca, restos de cosechas como choclos, marlos, también puedes poner restos de caña, puedes poner chipeado de madera. El tipo de aislante que a vos se te ocurra seco también lo podés ir llenando. A medida que vas alzando el muro, vas llenando estos huecos. Fíjate que al estar construidos en un 90% de paja, van quedando estos huequitos, van quedando todos estos huecos. Acá tenés otros huecos. Fíjate los intersticios que van quedando entre la paja y el barro, y eso por supuesto le otorgan esta capacidad térmica, esta baja tramitancia térmica. ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura cuando impacta sobre el ladrillo va a tardar muchísimo tiempo en atravesarla debido a la cantidad de aire que tiene adentro, ya sea en los intersticios entre paja y barro, como el aire que está dentro de la paja. Como la paja de cereal es hueca, lo que va a pasar es que va a tener como si fuesen microcámaras de aire que van a enlentecer el movimiento de la temperatura hacia el interior y por supuesto del interior hacia afuera. Básicamente tenés que pensar a estos ladrillos como si fuesen bloquecitos de paja encofrada. Estos bloques, una vez que los tenemos fabricados y ya secos, los vamos a ir pegando con barro entre sí como si fuesen ladrillos a fin de alzar un muro. La paja encofrada es una técnica de la cual te dejo acá abajo en la descripción el link para que veas nuestro video de paja encofrada. Esta es la miniatura para que te ubiques dentro del canal. Como te dije cuando empezamos este video, es una técnica ultra liviana, ¿sí? Yo acá traje un adobe que tiene 36 centímetros de largo, ¿sí? Tiene unos 7 centímetros de altura y tiene unos 18 centímetros de ancho. Y lo voy a comparar en lo que tiene que ver con su peso con un bloque de tierra alivianada, ¿sí? Y después obviamente vamos a hacer una comparación en función del volumen que cada uno ocupa y de la cantidad de metros cuadrados que voy a poder cubrir con un adobe y con un bloque de tierra alivianada. Bueno, voy a comenzar pesando el adobe primero. Tengo aquí una balanza. Este adobe está pesando 7,7 kilos. Tenés que tener en cuenta que para hacer un metro cuadrado de muro con este ladrillo vas a necesitar unos 30 ladrillos iguales a estos. Con lo cual tenés 3 por 7, 21, más o menos entre 210 y 230 kilos por metro cuadrado de muro con este adobe. Bueno, voy ahora con el bloque. Acá tenemos el peso del bloque, son 11 kilos, ¿sí? 11 kilos para un bloque que tiene 50 centímetros de largo por 25 centímetros de alto y por 25 centímetros de ancho. Si consideramos eso, sabemos que en un metro cuadrado nos van a entrar 2 en este sentido porque tienen 50, 2 bloques en este sentido y 4 bloques hacia arriba porque tienen 25. Así que tenemos 8 bloques de 11 kilos, tenemos cerca de 88 kilos, así 90 kilos. Con lo cual, un metro cuadrado de pared de adobe es, diríamos, casi 3 veces más pesado que un metro cuadrado de bloques de tierra alivianado. Otra de las características fundamentales
e importantes que tiene para mí, que tiene que ver con la comodidad de obra después durante la ejecución, es la facilidad con la que este bloque se puede partir al medio. Como vos lo tenés que ir entramando como si fuese cualquier pared de ladrillos, vas a necesitar siempre unos medios. Y para no hacerte un molde especial para medios, con un serrucho, mirá qué fácil lo podés cortar. Créeme que para cualquier albañil esto es un regalo. Bueno, ahora que ya te mostré cuáles son las bondades de esta técnica, que aclaro, no es que esto sea mejor que el ladrillo de adobe, simplemente las estamos comparando y por supuesto cada uno de ustedes tendrá que elegir según su situación, el tipo de materiales que tenga a disposición, lo que necesita lograr en el muro en particular, cuál de estas dos técnicas aplica, ¿sí? No, repito, no estoy comparando por una cuestión de mejor y peor, simplemente estoy tratando de cuantificar las cualidades de cada una de estas técnicas, ¿sí? Bueno, tenemos los bloques por acá y ahora te voy a contar cómo hacerlas. Ya tengo distribuidos los materiales, que lo que voy a usar en primer lugar es una tierra arcillosa, una tierra con una buena cantidad de arcilla, que es esta que está acá, que ya viste en alguno de nuestros videos, baba de tuna, de la cual te dejo acá abajo un link, y esta es la miniatura para que te guíes dentro de nuestro canal, para que aprendas a hacer una baba de tuna de primera calidad. Y ya tengo acá una especie de boiler y paja. Solamente con este material y este vamos a hacer este bloque de tierra alivianada. Bueno, lo primero que voy a hacer para iniciar esta técnica es una barbotina, ¿sí? La barbotina es tierra arcillosa o arcilla disuelta en agua y formando algo similar a una crema o a un yogur bebible, más o menos. Esa es la densidad o viscosidad que tenés que lograr con la barbotina, ¿sí? Bueno, tierra arcillosa, voy a poner 1 y 2 baldes, agua, y baba de tuna. Es fundamental la baba de tuna acá porque es lo que te va a permitir una buena rigidización del bloque una vez que se seca y a la vez un buen aglutinamiento entre las fibras que van a componer el bloque. Con lo cual es muy importante, repito, la baba de tuna. Bueno, voy a empezar a mezclar. Y le voy a ir agregando líquido en la medida en que crea necesario para lograr esa densidad. ¿Por qué no te doy una medida de agua o de tuna puntual? Porque puede ser que tu tierra esté con mayor humedad, que esté más húmeda, que sea más gruesa, más fina, que absorba más, que absorba menos. Entonces es importante desarrollar el ojo. Lo único que tenés que lograr es una barbotina como la que te voy a mostrar. Bueno, esto que estoy haciendo a mano, por supuesto lo puedes hacer con una hormigonera, con una mezcladora. Yo lo estoy haciendo en un volumen pequeño para que veamos ahora la técnica, ¿sí? Y lo que tenés que buscar es de sacar todo lo que sea piedras o cosas que puedan entorpecer después la mezcla, o todo lo que son grumos de tierra, tratar de romperlos bien. Tiene que quedar algo bien líquido. Bueno, ¿ves la consistencia que tiene? Fíjate. Mirá. Tiro ahí. Fíjate cómo mancha, cómo corre. Bueno, le voy a agregar un poquito más de líquido y ya va a quedar lista. Pero esta es la consistencia ligera que tenés que ir logrando. Terminé recién de preparar la barbotina y ahora viene el momento de agregar la paja. La paja que voy a usar yo en este caso es paja de cereal, en este caso sorgo. Vos podés usar paja de avena, paja de trigo, la paja que haya en el lugar. Lo único que tenés que tener en cuenta es que la paja sea larga. Fíjate que esta es una paja que tiene más de 20 centímetros de largo, en algunos casos bastante más, ¿sí? Fíjate,
Esto es fundamental. Te quiero decir que tu bloque tiene que tener por lo menos un 60 o 70% de paja larga, y el resto sí podrías rebajarlo con fibras cortas, que puede ser o paja más corta, o pinocha de pino, o viruta de carpintería. Bueno, lo que vos tengas a disposición lo podés mezclar con esto, pero no superando el 40% de la cantidad, ¿sí? Voy a empezar a embeber lo que es la paja en la barbotina, pero antes voy a mojar la paja para que reciba mucho mejor la barbotina, ¿sí? Listo, tengo la paja ya húmeda y la voy a empezar a poner dentro de esta batea y la voy a empezar a embeber en barro, en barbotina, ¿sí? La idea es que toda la paja quede manchada con la barbotina, ¿sí? No podés ver ninguna parte amarilla, todo el volumen de paja que prepares tiene que estar absolutamente manchado y embebido en la barbotina. Bueno, listo. Fíjate que no hay paja color amarilla, está todo bien embebido. Y una cosa importante es que esto no tiene que quedar chorreando. Fíjate que yo aprieto y no chorrea agua, no chorrea barbotina, ¿sí? Está embebido, está mojado, pero no está ensopado, ¿sí? Listo la mezcla, ahora vamos con el molde para formar este ladrillo. Antes de eso, te pido que te suscribas. Es un clic que tenés que hacer por acá abajo solamente. A nosotros nos ayuda muchísimo para seguir difundiendo. A vos no te cuesta nada, no te cobran. Es tic, un solo clic. Bueno, estoy con lo que es el molde para poder hacer los BTA. En este caso están hechos de madera fenólica que yo tengo de encofrados de diferentes obras y demás. Le puse unas 2 manijitas de este lado, está todo atornillado porque acá va a haber que hacer un poco de fuerza, así que está bueno que lo atornilles, si es posible, en vez de clavarlo. Me armé con unos tubos de PVC sanitarios de 110, o sea 11 centímetros de diámetro. Le puse unas manijitas de madera y un tornillito de cada lado. Armé 3, que es el molde para hacer los huecos. Y después me conseguí este policarbonato con lo que me armé un conjunto desmoldante, ¿sí? Entonces, con todo lo que tenía por ahí tirado me logré hacer este molde. ¿Qué tiene? O me va a dar, mejor dicho, un bloque de 50 centímetros de largo por 25 centímetros de ancho y 25 centímetros de altura. Lo bueno de esto es que vos lo podés hacer del tamaño que quieras, lo podés incluso adaptar a tu espesor de muro, a la altura que querés lograr, eso es independiente y en función de eso vas a hacer tu molde. Y lo otro es que yo usé esto, pero vos podrías usar por ejemplo botellas o alguna otra cosa que se te ocurra para hacer este sacabocado, digamos, que lo que va a permitir es alivianar un poco más el bloque y permitir la inserción de algún otro tipo de aislante seco, o incluso podrías pasar alguna cañería, o incluso podrías poner alguna traba estructural por dentro de lo que serían los huecos de estos ladrillos. Bueno, ahí estamos con lo que sería el molde, ¿sí? Acá tiene
el atornillado lateral, unas manijitas que yo tenía de una zaranda vieja. Yo conseguí policarbonato para hacer los desmoldantes, vos podés usar cualquier cosa, alguna chapa, alguna madera también más finita, tipo fenólico fino. Y acá tenés los tubos de PVC con su manijita incrustada que hacen el sacabocado interior. Bueno, mira, tiene 52 adentro. ¿Por qué tiene 52 de largo y por qué tiene 27 de ancho? Es decir, Diego, si vos me dijiste que era de 25 por 50. Bueno, como vos vas a usar unos desmoldantes que van acá adentro, tenés que restarle a lo que es el total del hueco del molde, restarle el espesor del desmoldante. Entonces, cuando yo pongo estos dos desmoldantes que tienen 1 centímetro de espesor, me va a quedar en 50, ¿sí? 52 menos 2 es 50. Y lo mismo para los laterales. Estos desmoldantes tienen 1 centímetro cada uno, lo que me va a terminar dando que de 27 me voy a ir a 25 en lo que sería el espesor. ¿Está bien? Bueno, ya tengo los desmoldantes colocados dentro del molde, en este caso policarbonato. Y lo que voy a hacer ahora es colocar lo que serían los sacabocados de PVC. Yo en este caso elegí hacer 3. Te podrías hacerlo de 2, ¿sí? Eso depende de lo que vos quieras lograr. No hay ninguna regla al respecto. Lo que sí te recomiendo es que no dejes muy poquito espacio acá para que no se te rompa el ladrillo acá, que no dejes poco espacio acá para que no se te rompa, ¿sí? Y lo ideal es que para que después lo puedas cortar, el del medio siempre tiene que estar centrado en lo que sería la mitad del largo y en la mitad del ancho, ¿sí? Eso como regla general. Después, si hay un poquito de distorsión de un molde al otro, bueno, eso lo podés ir arreglando con la vista, ¿sí? Pero lo importante es que estén lo más parejito posible, lo más uniforme posible, bloque a bloque, ¿sí? Bueno, una vez que tengo configurado los desmoldantes y los sacabocados, comienzo con el llenado. Cruzando las fibras un poco para asegurar, trabar lo que son los sacabocados, y ya después te podés largar a rellenar todo lo que son los laterales. Ese es el primer paso, rellenar bien el fondo para bloquear el movimiento de los sacabocados y bloquear un poco el movimiento de los desmoldantes. Una vez que ya logré eso, mi objetivo va a ser entrecruzar de la mejor manera posible y la mayor cantidad de veces toda la paja a fin de que quede bien trabada y se haga como si fuese un nudo de paja, y eso nos dé una mayor resistencia en el ladrillo. Tenemos que evitar la estratificación de las diferentes capas cuando vamos rellenando, ¿sí? Entonces voy buscando de ir entrecruzando la fibra de un punto al otro a fin de que se vaya trabando, ¿sí? Voy buscando siempre configuraciones diferentes en la distribución de la fibra. Incluso lo que puedo hacer es con el dedo subir un poquito la fibra de abajo, cada tanto ir haciendo algunos ganchos y subir un poquito la fibra de abajo para que quede lo más trabada posible. La presión que le estoy haciendo no es excesiva, es una presión que me permite a mí estar seguro de que no quedan huecos grandes. Pero tengo que evitar de apretar demasiado, porque eso va a compactar mucho el ladrillo, va a entrar mucho volumen de paja y va a quedar mucho más pesado, por supuesto, ¿sí? Así que solamente un poco de presión para que trabe la paja que estoy poniendo, y eso ya es suficiente.
Bueno, listo. Acabo de terminar de llenar el molde y ahora me vas a preguntar, ¿y cuánto tengo que esperar para desmoldar este ladrillo y volver a recuperar el molde para hacer uno nuevo? 50 horas. No, mentira. Esto lo puedes desmoldar en el momento, ¿sí? Fíjate, te lo muestro ya. Sin cortes para que se vea la magia. Lo primero que vas a hacer es sacar los 3 sacabocados, ¿sí? ¿Cómo los vas a sacar? Vas a tirar un poquito para arriba y lo vas a girar. 1, 2 y 3. Fíjate, a ver si se llega a ver adentro cómo quedó moldeada la paja. Bien, sin cortes, seguimos sin cortes, ¿eh? Vas a sacar los desmoldantes. 1, 2, 3 y el cuarto. Y ahora, ruido de platillos. Mira. Ahí tenés tu BTA, ¿sí? Bloque de tierra alivianada. Fíjate cómo quedó, impecable. Por supuesto no podés moverlo ya instantáneamente, con lo cual tenés que prever. Perdón, fue mucha pasión. Tenés que prever de cortarlos en un lugar donde los puedas dejar por lo menos 2 días. ¿Por qué? Porque este bloque va a tardar una semana en llegar a la situación del bloque seco. Entonces, lo cortás directamente en el lugar donde va a quedar los primeros 2 días y después simplemente lo que tenés que hacer es ir rotándolo y moviéndolo a fin de que se seque un poco más parejo. Una de las cosas interesantes que tiene esta técnica versus la paja encofrada, que repito, van a dar una prestancia bastante similar. Esto es lo mismo que la paja encofrada, nada más que hecha en bloques. Pero la ventaja que quizá tenga esta técnica es que vos podés esto prefabricarlo, no necesariamente en el lugar donde tenés tu obra. Entonces quizás, si vos por ejemplo te estás construyendo tu casa, pero estás viviendo en otra, podés prefabricar todos estos moldes y una vez que los tenés todos secos, los apilás y los llevas a la obra y solamente te queda montarlos en obra, ¿sí? Fíjate que es un bloque que tiene movimiento, yo no lo podría mover ahora, no podría correrlo, desplazarlo, por eso es importante que lo cortes, repito, en el lugar donde los vas a dejar secar. Dato importante, el piso que sea, como en este caso, una arenilla o tierra, no vayas a hacerlo arriba del pasto ni nada de eso, porque por supuesto se te va a agarrar el pasto con el barro y cuando lo quieras levantar va a ser difícil. Entonces te recomiendo que te prepares una cancha de corte que tenga tierra, que tenga polvillo, que tenga arena, para que sea muy sencillo después despegarlos del piso, ¿sí? Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si te gustó, te pedimos que te suscribas, que lo compartas, que le des like y por supuesto que dejes tus comentarios en cualquier duda o consulta que tengas, porque respondemos todos los comentarios. Si tenés ganas de que hagamos un video donde contamos la segunda parte de esta técnica, que es cómo ensamblar un muro y todas sus variantes, te pido que lo dejes en comentarios y pronto lo estaremos realizando. Gracias por habernos acompañado, nos vemos en el próximo video, adiós.